Bueno, buenas noches. Siempre digo lo mismo. Felicitaciones a los valientes que habiendo una charla híbrida se animan a acompañar a la disertante acá. Eso no es un palo para los que nos acompañan por Zoom, pero bueno, siempre está bueno ver gente acá, apoyarse y sacarse más dudas. Pero bueno, también agradecemos a quienes vía Zoom están conectados. Hoy tenemos el gusto de contar con Valeria Alves, nutricionista, podría decir compañero del hospital, pero nos abandonó recientemente, excelente profesional, del cual nos va a hablar acerca de la alimentación saludable. Como siempre, buscando desde el colegio médico charlas de interés general, donde nos puedan dejar tips, ya sea a nosotros los médicos, dar consejos a nuestros pacientes, como a la población en general, tomar esos tips desde un profesional que está muy relacionado a la medicina conjuntamente con nosotros. Bueno, yo creo que tu disertación va a mostrar tu currículum, así que muchas gracias y te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias a todos los aquí presentes y a todos los que están conectados por Zoom, a la doctora Mónica Sanabria por invitarme, a Matías, compañero de años, a la doctora Sole, que es directora del hospital que está acá, muchísimas gracias. Bueno, eh, voy a compartir con ustedes el tema alimentación consciente para una vida de calidad. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bien, bueno, que ya estoy presentada, Valeria Alves, también soy coach ontológico profesional, lo que me ha dado herramientas para abordar la nutrición de manera integral, no solo del qué comer, sino también desde dónde elegimos lo que comemos y el vínculo que podemos establecer cada uno de nosotros con la comida, que se establece desde niño y perdura en el tiempo, con algunas variaciones de acuerdo a las circunstancias de vida de cada uno. Vamos a empezar por un poquito de historia. Teniendo en cuenta la antropología de la alimentación, vemos que los seres humanos hace 2,5 millones de años, en el Paleolítico, éramos cazadores y recolectores, por lo que la suficiencia nutricional y calórica dependía de las variaciones estacionales, abriendo periodos de escasez y periodos de abundancia, y mucha mortalidad, por supuesto, en los periodos de escasez. Ya en el Neolítico, hace entre 5 y 10.000 años, empezamos a cultivar la tierra, a domesticar animales, por lo que la suficiencia alimentaria fue más pareja, más regular. También había intercambio entre regiones, entonces cuando faltaba uno, el otro lo proveía, y así se iban nutriendo sin carencias extremas. El gran cambio, la disrupción se produjo hace 100 años solamente, que es un granito de arena para lo que es la historia de la humanidad, donde la revolución industrial nos permitió producir alimentos a gran escala, en masa, y de pasar a una suficiencia límite, empezamos a tener, sobre todo en las sociedades occidentales, sobredisponibilidad de alimentos, pero no de alimentos necesariamente de alta calidad nutricional, sino, bueno, alimentos envasados, que si bien permitió que mucha gente pueda acceder, porque la comida se hizo más barata y más accesible, incluso por el gran desarrollo de las vías de comunicación, permitió que la mesa de hoy, como esa mesa que ilustra la foto, tenga de todo, tenga alimentos nuestros, tenga alimentos de otras regiones, de otros continentes, eh, y que esté siempre disponible la comida al alcance de todos. Eso conllevó también a que haya el 60% de sobrepeso y obesidad en la población. El perfil patológico cambió de la desnutrición o las carencias a las enfermedades por sobre disponibilidad. ¿Sí? Y también los modos de vida sedentarios de vivir. Nosotros genéticamente estamos diseñados para gastar energía durante el día. Entonces los modos de movernos y de trabajar, como bien lo ilustra esa foto que está trabajando ahí en la cama, bueno, cambió el perfil patológico totalmente, y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, ciertos tipos de cáncer, las dilipemias, entre otras,
son la causa principal de muerte en el día de hoy. Entonces, hoy nos encontramos en una permanente tensión entre el acceso irrestricto a productos palatables ricos en calorías, sumado a estos modos de vida sedentario, frente a una cultura que valora la delgadez y la performance física como símbolos de salud, de bienestar y éxito. Por otra parte, los seres humanos somos seres de hábitos. Y los hábitos funcionan de manera automática, lo que decimos en piloto automático. ¿Eso qué significa? El piloto automático es un estado mental de desconexión del momento presente, realizando actividades rutinarias sin prestar casi atención o con atención mínima. Es decir, el cuerpo está en un lado y la cabeza en el otro. Por ejemplo, manejamos y mientras manejamos escuchamos la radio, vamos pensando qué tenemos que hacer después, qué vamos a comer. Bueno, permite economizar energía cerebral y representa el 47% de las actividades del día. Nos ha permitido la evolución alcanzada como especie, porque bueno, ninguna otra especie es multitasking como nosotros. Entonces, eso nos ha permitido el gran desarrollo que tenemos hoy. Pero ¿cómo puede, a ver, ahí está, ahí hay algunos ejemplos, estas agendas sobrecargadas, siempre como preocupados, anticipando a tener el control de lo que va a suceder. Este papá que mientras limpia, habla por teléfono, alimenta a su niño, esta gente que va caminando en las ciudades en masa, distraída o en sus pensamientos, el que maneja y va comiendo. Esto, bueno, si bien nos permitió la evolución, como dijimos, también hace que haya una desintegración de los dominios del ser. ¿Qué significa? El cuerpo, la emoción y el pensamiento no están alineados, están cada uno por su lado. Y eso nos genera hoy la ansiedad, esta preocupación por lo que va a suceder y de controlar este futuro, ocuparnos anticipadamente por las dudas, falta de sosiego, de tranquilidad, de paz, desasosiego, insatisfacción, vacío, porque no estamos conectados, no estamos alineados en nuestra interioridad. Y eso es el estrés, en definitiva. Correr y estar haciendo muchas cosas a la vez. Y eso también afecta a la comida. Entonces, por ahí decimos, ¿cómo puede imprimir o no me sale la palabra, bueno, ¿cómo puede afectar esto de hacer muchas cosas a la vez con la comida? Y viene en cómo como, ¿sí? ¿Cómo como? Rápido, casi sin masticar, delante de la tele, consultando el celular, todo lo que hay en el plato, aunque no tengas hambre, con ansiedad, por aburrimiento, sintiendo soledad, enfado, de pie en la mesa de trabajo, en el auto, sin disfrutar de la comida, sin registrarla, sin registrar que estamos comiendo, cuando te acuerdas en forma desordenada. Eso es falta de presencia en el momento. Entonces, podemos decir que alimentarnos con gran inconsciencia distorsiona una experiencia tan sencilla y tan básica como el poder disfrutar de la comida y de sus funciones sociales, que giran alrededor de preparar y compartir el alimento, celebrando el milagro del sustento y la red de vida que nos contiene. Ahora vamos a aclarar algunas definiciones. ¿Qué es la conducta alimentaria? Como toda conducta humana es multifactorial y son todos los comportamientos que tenemos los seres humanos en respuesta a una motivación biológica, psicológico, sociocultural vinculados con la ingestión de alimentos. Incluye cómo seleccionamos, consumimos, preparamos y percibimos los alimentos. Los hábitos alimentarios son las prácticas repetitivas y constantes que una persona adopta a lo largo del tiempo, construyendo un patrón establecido. Todos los días hacemos más o menos las mismas cosas por costumbre.
pueden ser conscientes o inconscientes. La mayoría son inconscientes. Y en cuanto a la alimentación, se adquieren sobre todo en los primeros 5 años de vida, a partir de lo que el niño vivencia en su seno familiar, de acuerdo a las tradiciones, a la religión, a la cultura, a la geografía, a la economía, a la disponibilidad de alimentos. Es saludable este hábito si promueve positivamente nuestro bienestar físico, psíquico o social. ¿Qué es la conciencia? Es darse cuenta. Y solo lo que es consciente es posible de transformar. Por lo tanto, si decimos que la mayoría de los hábitos responden a automatismos, son inconscientes. Entonces, poder darnos cuenta de cuáles son los gatillantes del comer de cada uno de nosotros y pararnos a reflexionar sobre ello, nos hace que podamos elegir otra cosa. Y en esa elección, que tiene que ver con el autoconocimiento con respecto a por qué elegimos lo que elegimos, esa elección puede o no coincidir con lo que estamos haciendo y cuestionarlo. Si quiero seguir igual o quiero cambiar porque me va a hacer mejor. Y eso tiene que ver con el darnos cuenta, comparar. Y nos dice la neurociencia que los hábitos se forman con el correr del tiempo y por circuitos neuronales, que por siempre responder de la misma manera al mismo estímulo, cuando aparece el estímulo, automáticamente la conducta se dirige hacia esa acción. Si uno hace, digamos, el paralelismo entre un camino, el hábito actual es el camino ancho, el que es cómodo, el que vamos sin pensar. Cuando queremos hacer algo diferente, tenemos que parar y corrernos de ese camino. Primero va a ser de pasto, si lo hacemos en el paralelismo del camino serrano. O sea que lo vamos a tener que empezar a formar de cero. Y después de tantas veces que lo vamos a transitar, se va a ir ensanchando y se va a constituir en el nuevo automatismo. Por lo tanto, va a ser el nuevo hábito saludable. Si no nos paramos, sí o sí, vamos por la tendencia, vamos por lo que estamos acostumbrados, de manera espontánea. Entonces, la alimentación consciente consiste en prestar intencionalmente a la atención a la experiencia alimentaria sin juzgarla. Deriva del mindful eating. El mindful eating es una técnica de control del estrés, es una práctica oriental de control del estrés que empezó a usarse en Estados Unidos en los años 60 por el doctor Jon Kabat-Zinn, que hizo una clínica para el estrés aplicando el mindfulness, que después se traslada también a la práctica alimentaria, por eso se le llama mindful eating. Es cuando comemos, estar plenamente presente en ese momento. Ser conscientes de los pensamientos, las emociones, las señales del cuerpo para elegir los alimentos satisfactoriamente desde el disfrute. ¿Y qué requiere? Requiere de presencia. Esto que dijimos, ¿cómo como? Y eso conlleva el 90% del esfuerzo. ¿Por qué? Porque como venimos desde el automatismo a hacer lo que siempre hacemos, el esfuerzo es parar y darnos cuenta de elegir otra cosa, estar atentos. La intención, ¿para qué como? Comprender los mecanismos que dirigen nuestra conducta frente al alimento, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros patrones. ¿Cómo? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Compro porque está rico? ¿Cómo porque lo veo y es colorido? ¿Cómo porque estoy triste porque estoy acostumbrada a comer a esa hora? Y la actitud tiene que ver con el compromiso, pero con el compromiso con quién, conmigo mismo, para generarme bienestar, para modificar lo que daña, si hay algo que considero que me está dañando, desde la amabilidad, desde la curiosidad, desde la apertura a la experiencia, sin culpabilización, sin frustración, sino desde la autocompasión. Y se requiere actitud que tiene que ver con la convicción
de que puedo y quiero, y con una estrategia planificada en decir cómo lo hago diferente, asumo el compromiso, me hago cargo de lo que quiero para mi bienestar y lograr este nuevo hábito y el éxito, sabiendo que el camino no es lineal, que siempre va a haber recaída. ¿Por qué? Porque como es automatismo, el automatismo es involuntario, por lo tanto no hay culpa sobre lo que nuestra voluntad no controla, sino el compromiso y la responsabilidad tiene que ver con ser consciente de retomar el camino cada vez que me salgo. O sea, salir me voy a salir. Entonces retomarlo. Ese es el desafío y la disciplina con compasión. O sea, haciendo foco en todo lo que sí voy logrando, no en la vez que comí esto de más, que me salí, me entré de la dieta. Eso no tiene que ver con la alimentación consciente porque justamente destierra la culpa. Y con el tiempo lo vamos a lograr. El resultado va a suceder si somos constantes en el proceso. Digamos, lo que tiene significación es el proceso, no el resultado. Las reglas de oro son dos. Parecen simples, pero hay que estar atentos y no son tan simples. Es cuando comas, solo come. Come cuando tengas hambre física y para de comer cuando dejes de tenerla. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cuáles serían los pilares de la alimentación consciente? Conectarnos con el cuerpo. Primero, tenemos mecanismos súper complejos para detectar el hambre, la saciedad, detectar los gustos, los sabores, las consistencias, y no lo usamos, porque no estamos conectados con el cuerpo, entonces no estamos atentos realmente cuando estoy saciado, sigo comiendo, o cuando tengo hambre. Entonces, empezar a reconectar y ver cómo perciben los sentidos y nuestro cuerpo, renovando el sentido del placer, atender las señales de hambre, de saciedad, distinguir entre el hambre fisiológico o real y el hambre emocional. Conocer los desencadenantes psicoemocionales que nos llevan a recurrir a la comida aún sin hambre real. Cada persona tiene los suyos. Entonces, ¿por qué como cuando como y si tengo hambre o no? Y si quiero eso o lo como por costumbre. Y una base es comer con lentitud, es masticar. Se dice que más o menos 20 minutos por comida. ¿Por qué? Porque hay mayor nutrición por la disgregación ya en la boca del alimento, las papilas, las enzimas salivales empiezan a actuar. Entonces se aprovecha más el nutriente. Hay mayor satisfacción y disfrute. ¿Por qué? Porque todas las papilas gustativas se distribuyen de manera diferente en toda la boca, en la lengua, en el paladar, en el costado, y cada parte de la boca y de la lengua tiene sensibilidad para distintos tipos de sabores. Por lo tanto, si está más tiempo en la boca, vamos a disfrutar muchísimo más todo lo que el alimento tiene para ofrecernos. Registro cerebral de la participación de la experiencia. Cuando comemos lento, el cerebro se da cuenta que está comiendo, lo registra como que eso ha sucedido. Entonces se queda tranquilo, no sigue pidiendo comida. Y esto se puede ver en que si nos preguntamos qué comimos ayer, probablemente no nos acordemos hoy, porque estuvimos pensando en otra cosa mientras comíamos. Entonces el cerebro no se enteró. Percepción oportuna de la saciedad y menor ingesta, porque hay una saciedad precoz que se da cuando hay la masticación suficiente, está poco tiempo el alimento en el estómago y pasa rápido a la parte superior del intestino, que es el duodeno. Hay neurotransmisores, le avisan al cerebro que ya hay comida y que empiezan las primeras señales de saciedad. Cuando eso no sucede, hay una saciedad secundaria, que es por distensión de las paredes gástricas. Y es cuando ya es tarde, ya comimos de más. Ya estamos llenos, ya estamos incómodos. Y también comer con lentitud da plenitud, da energía para continuar, no nos quedamos con sueño, con cansancio,
nos sentimos cómodos, es como un recargar combustible. No es atorarnos y tener que estar sentados y dormitando un rato. ¿Para qué como? Y acá vamos a distinguir algunos marcadores del hambre emocional y del hambre real o fisiológico. El hambre emocional es repentino y urgente y tiene comidas específicas. No va a ser de lechuga, va a ser de algo rico en grasas, ricos en calorías, palatable. Sentir plenitud no basta, porque cuando comemos se libera también dopamina, porque comer es un acto de placer, porque si no, no sobreviviríamos como especie. Entonces, esta sensación placentera es más potente, más fuerte cuando los sabores estimulan más las papilas gustativas. Eh, entonces vamos a querer eso, lo que da más dopamina. Y vamos a seguir picoteando, picoteando, y no vamos a poder registrar la saciedad, porque ¿qué pasa? Como no gestionamos la emoción por el canal que corresponde y la tapamos con la comida, comer nos va a servir de, digamos, de un placebo momentáneo, porque la emoción no gestionada va a seguir estando. Si estamos tristes, vamos a seguir estando. Mientras comemos se nos va a ir, pero cuando dejemos de comer va a seguir. O sea que no vamos a ganar nada, kilos no más. Y genera culpa, vergüenza, tristeza, frustración, porque es como que no lo pude controlar, me controló a mí. Entonces estoy en una desventaja. El hambre fisiológica, en cambio, es gradual, puede esperar, tenemos tiempo, está abierta a varias opciones. Es el viejo dicho, cuando hay hambre no hay pan duro. Cualquier cosa viene bien. Estar satisfecho es suficiente. Estoy satisfecho y me olvido y hago otras cosas, ya está. Y no genera ningún sentimiento negativo. ¿Qué como? Esto es la gran pregunta hoy en día con tanta, yo digo infoxicación, porque es intoxicación de tanta información de las redes que la gente cada vez sabe menos que tiene que comer. Como pasa con todo, ¿no? Con muchas cosas. Entonces voy a traer lo que es básico para nosotros los argentinos y para todos los países que tienen sus propias guías alimentarias. Estas son las guías alimentarias de la población argentina. Cada país tiene la suya, de acuerdo a los estudios sobre las costumbres, la disponibilidad de alimentos. Y una alimentación saludable tiene que tener 4 leyes básicas de la alimentación que fueron formuladas por el doctor Pedro Escudero, que fue argentino, ¿sí? Y son las que hoy prevalecen en el mundo como leyes. Y es la ley de la cantidad, que tenemos que consumir los alimentos suficientes en el día para que nos provean la cantidad de energía que gastamos. Es un balance para mantener el equilibrio de su balance. La ley de la calidad, que tiene que tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas, grasas, oligoelementos, probióticos, prebióticos, otros nutrientes funcionales. La ley de la armonía, que hay una proporción entre los nutrientes. Por eso está el gráfico que nos dice más o menos en 24 horas cómo sería la proporción dentro de cada grupo de alimentos. Está el grupo, por ejemplo, de las verduras y frutas, que tendría que ser la mayor proporción en cuanto a cantidad. El grupo de las legumbres, cereales, pan, pasta, derivados, sería hidrato de carbonos complejos. Ese sería el grupo que tiene que estar también todos los días. Los lácteos, que son la fuente de calcio, las carnes y los huevos, fuente de proteína, también las legumbres lo son. Los aceites, las frutas secas y semillas, que son las grasas de buena calidad. Y después en rojo, por último, los dulces y las grasas, que tienen que estar en menor cantidad. Eso sería una alimentación equilibrada, variada, de todo un poco, como quien diría, a grandes rasgos. Cada grupo tiene su nutriente fuerte, el aporte de un nutriente específico que otro grupo no lo suple. Por eso la necesidad de que sea variada y armónica, no que sea mucho de un grupo y nada del otro.
Lo digo porque es como que ahora hay demonizados determinados nutrientes. Por ejemplo, están demonizados los hidratos de carbono, los azúcares simples, la lactosa, y las proteínas son las estrellas del momento, es todo proteína. No hace bien desbalancearse para ningún lado, porque si omitimos la fuente de hidrato de carbono, que es la fuente natural de energía del cuerpo, el cuerpo va a formar glucosa por vías accesorias de más complejo metabolismo, como la gluconeogénesis. Y la ley de la adecuación, que sería la última. La ley de la adecuación habla de que tiene que ser adecuada a cada momento biológico, a la niñez, al deporte, a la actividad física, al tipo de trabajo, a si está enfermo o sano la persona. Cada patología a su vez tiene su propio tratamiento. Por lo tanto, una alimentación saludable tendría que comprender todos estos aspectos. Comida real versus ultraprocesado, a grandes rasgos. Entonces, ¿qué se trata dentro de esto? De elegir la comida real, porque el ultraprocesado ya casi no tiene el alimento natural y tiene calorías vacías, se dice, que es caloría pura sin ningún micro ni macronutriente que lo acompañe, porque los micro y macronutrientes generalmente están en los granos, en la parte superior, muy cerquita a la fibra. Entonces, todo lo que son harinas refinadas, le sacan todo eso y queda el hidrato puro, sin ninguna vitamina del complejo B, por ejemplo, bueno, ni la fibra que aportan probióticos y prebióticos, sobre todo probióticos, eh, que tienen que ver con el normal funcionamiento de la microflora intestinal, que es lo que ahora está tan en auge, que sería, digamos, necesario otra charla aparte para abundar sobre ese tema. Pero bueno, se ha descubierto que lo natural alimenta positivamente un determinado grupo de bacterias que nos hacen bien. Y lo natural es lo que tiene fibra, ¿sí? Y no todo, digamos, lo que viene empaquetado. Lo que viene empaquetado, menos. Por ejemplo, una cosa muy simple, un pan común tiene agua, harina y sal. Un pan en bolsa tiene 21 ingredientes o sustancias, además de esas tres, entre aditivos, conservantes, estabilizantes, ¿sí? Y ya se pierde la esencia original de para qué está ese alimento en particular, sin poder reconocer realmente cuál sería el efecto secundario de todo eso, esos aditivos que tienen los alimentos ultraprocesados. Bueno, ¿cómo gestiono mi experiencia alimentaria? Primero, respiro. Respiro ¿por qué? Porque me anclo en el momento presente. El mindfulness nos dicen que conectarnos con la respiración y estar atentos hace que nos conectemos con nuestra interioridad y con lo que nos está pasando en el momento. Entonces, si yo vengo de mi casa a casa del trabajo apurado, al respirar, es como que dejo afuera lo de afuera y me conecto con mi casa, con mi hogar, con la comida. Agradecer, agradecer tiene que ver con valorar lo que hay, el sustento, el agua potable, que tengamos en disponibilidad de alimentos en tiempo y forma y en calidad, que podamos elegirlos, que podamos prepararlos, que tanta gente no los tiene. ¿Para qué como? ¿Realmente tengo hambre? Si es emocional, reconocerlo. Reconocerlo porque tenemos con las emociones tenemos culturalmente arraigado el tema de que cartesiano, que yo digo, de Descartes, que dijo pienso y luego existo. Y como que las emociones hay que esconderlas, hay como un paradigma que no están bien, que no hay que llorar, que ahora, y con esto de podernos reconocer qué nos pasa como seres humanos, la emoción siempre está presente, no somos nunca neutros, entonces reconocernos qué nos pasa nos ayuda a poder gestionarlo. ¿Qué gano ahí con comerlo y qué gano con no comerlo? ¿Se me va a ir la tristeza, la angustia, la ansiedad, el aburrimiento o no? Verificar el nivel de hambre y se dice que es bueno empezar a comer sin tener tanto hambre, o sea, estar ligeramente hambriento. ¿Por qué?
porque si estamos muy hambrientos es muy difícil controlar la cantidad, nos supera. Entonces sería un aspecto que es de más difícil control. No hay por qué exponerse, o sea que cada 4 horas más o menos que empieza a hacer ruidito la panza, como quien dice, atender y empezar a prepararnos algo. Y también registrar la saciedad, que ahí es más difícil todavía, porque la idea y la propuesta, la invitación, es finalizar la ingesta al estar cómodamente llenos. Si estás relajado y prestando atención, te vas a dar cuenta cuando tu cuerpo ha comido lo suficiente. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es decir, podría comer una empanada más, pero estoy bien. Podría comer una porción de pizza. Podría, o sea, lo que está en la mesa, lo que está en el plato. ¿Mm? Entonces, parar antes, porque a veces se puede confundir también el hambre con la sed. Entonces, tomar un vaso de agua. Y si tengo hambre, servirme. Pero seguramente si comimos y espero un ratito, me doy cuenta que no tengo hambre. Es tener ese poquito de paciencia hasta que nos acostumbremos, porque no estamos acostumbrados a parar. Tener en cuenta, entonces, generar un espacio agradable sin distracciones. ¿Qué significa? Sin la tele, porque casi todas las noticias son malas, porque se encarga de no dar las noticias buenas. Son muy poquitas en general. Y más ahora con todo lo que está sucediendo con las guerras, etcétera. Sin celulares, sin pantallas. Tratar de que el momento de la comida sea un momento armónico. Muchas veces se encuentra toda la familia y aprovechan a decirle todo lo mal que le fue cada uno ese día hasta ese momento. Por lo tanto, que no va a haber para nada tensión plena ni nada, va a ser más bien una indigestión. Elegir alimentos que satisfagan necesidades del cuerpo y de la mente. No comer lo que no nos gusta, no es necesario, ¿sí? Seleccionar alimentos con variedad de colores, porque eso hace bien y sacia el hambre visual. Generar entorno favorable, y está en negrita porque después voy a explicarlo. Comer primero lo que nos gusta, porque por ejemplo, lo que nos gusta va a tener casi siempre grasa y azúcares. Es matemático. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy para cuidarme no voy a comer poquito, lo como más tarde, comemos todo lo que hay antes y después comemos también lo que nos gusta y por ahí igual o un poco más. Entonces, mejor sincerarse, comer primero, disfrutarlo, comerlo tranquilo, después comer el resto. No cargar el tenedor hasta no haber tragado el bocado previo ayuda a estar más consciente de la masticación. Usar tenedor y plato pequeño, apartar el plato si estamos satisfechos o no poner la olla en la mesa. ¿Sí? Eso es un tema que es difícil ver la comida y decir, bueno, me como lo que queda, total. Y así todos los días. Y tener pensamientos positivos y foco en lo que sí querés, porque con el tema del sobrepeso hay mucha frustración, mucha culpa por no poder seguir una dieta. Y la dieta no se sigue, hay que vivenciarlo en el cuerpo y aprender a registrarnos. No es algo que se salga y se entra, porque genera lo que nos pasa hoy, es un círculo vicioso de la dieta, que no me encuentro bien con mi figura, me empiezo a cuidar, me restringo. La restricción es un acto solamente mental. Entonces, me cuido, pero ¿qué pasa? En el inconsciente se hipersensibiliza como todo ante lo que no podemos. Es que cuando te dicen que no, como los chicos, más lo querés. Entonces va a estar como siempre presente esa gana de comer lo que no puedo. Hasta que viene el atracón. Como además, digo, bueno, me salgo de la dieta y después la vuelvo a empezar generalmente los lunes. Y así hay gente que se pasa toda la vida. Entonces, salir de ese lugar porque no hace bien. No hace bien, genera un malestar constante en el emocionar de esa persona. El entorno favorable es no autosabotearnos. Significa tener un plan, o sea, ¿qué voy a comer las 2 comidas sucesivas al menos? ¿A qué horarios? ¿Con quién? ¿En qué momento?
disponer de los alimentos saludables en la casa y en el trabajo. ¿Por qué? Porque si no, nos acordamos en el momento que tenemos que comer de que hay que comer algo. Y ahí hacemos lo rápido, y lo rápido generalmente es ultraprocesado. Y ahí no vamos a salir de ese lugar. Entonces, decir, bueno, tengo los ingredientes, aunque sea para el próximo día saludable. Por ahí es mejor tener este plan de decir, bueno, una vez por semana, comprar todas las verduras, toda la fruta, pero bueno, si no, aunque sea las comidas, las 2 comidas previas. Y después no tener en la casa lo que no puedo. Si a mí me gustan los alfajores triples y los guardo, me los voy a comer, sí o sí, no hay forma. Entonces, si tengo que ir al kiosco, por ahí los como, pero no siempre. ¿Y qué pasa? Tenemos más o menos entre 150 y 200 elecciones alimentarias diarias y solo entre el 10 y el 20% son conscientes. Entonces, si generamos un entorno favorable, que no nos autosabote, tenemos menor necesidad de control. Y eso favorece el sostenimiento de esta nueva conducta que vamos a ir adquiriendo. O sea, el cerebro va a necesitar menos energía para elegir entre varias opciones posibles. Y en el apuro elegir la más rápida. Si ya lo tenés pensado y a mano lo saludable, vas a ir por eso. Entonces vas a tener que controlar menos. ¿Y ahora cómo se hace? Y en el inicio, como lo dice la foto, así, atento, atento, como quien camina por las piedras y se puede correr. Y con el tiempo de transitar el mismo hábito, primero teniendo conciencia y decidiendo hacerlo diferente, se va a armar el nuevo hábito, va a aparecer el camino ancho, que después va a ser automático. Y cuando sea automático, podemos decir que es un nuevo hábito saludable. Es un automatismo que nos genera bienestar y buena calidad de vida. Y es paso a paso, por repetición y refuerzo positivo. O sea, todos los días un poco, todos los días un poco. Si me caigo, vuelvo, no me culpo, me trato con compasión, me doy una palmadita y sigo, y refuerzo positivo. No, eh, a veces los pacientes se sienten, digo, no sabes, comí esto, y empieza la culpa. Y bueno, eso es lo que hiciste mal, pero ¿qué hiciste bien? Ah, bueno, hice esto con mi fruta, caminé. Ah, bueno, conéctate con lo bueno y seguí participando, porque la motivación hace que podamos continuar con el camino hasta que ese hábito sea nuevo. Porque si no estamos motivados y estamos desde la culpa, y va a ser del doble de difícil. Y ahí viene la frustración y entrar de nuevo en el ciclo de las dietas. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, Vale, tu disertación. ¿Alguien quiere empezar con las preguntas? Voy por allá. Yo iba a empezar con la primera, pero me ganaron. Hola, ¿qué tal? Excelente, la verdad me encantó. Hay muchas cosas últimamente publicadas en cuanto a alimentación saludable y cada vez se le está atribuyendo más beneficios, incluida la depresión. A personas con depresión le están dando una lista de alimentos que tienen que comer para que se generen mediadores químicos que van mandan órdenes al cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, es muy largo, pero es impresionante. Todos los días aparecen artículos y científicamente comprobados, incluido en Harvard. Y bueno, yo soy una persona bastante delgada y nunca tengo problemas de sobrepeso, pero hace un tiempo que empecé a estudiar mucho sobre esto y bueno, empecé a introducir, y la verdad que es real. Comer cosas que nunca ha comido uno, porque no, eso no sé para qué es, pero... Y bueno,
el efecto que tiene el alimento sobre la microbiota. Parece que la microbiota ahora es la reina del cuerpo en este momento, estudios que se están haciendo con eso, y muy conectado con el sistema nervioso y todo lo que dijiste, de respirar, de concentrarse, de comer, masticar 20 veces cada bocado. Y los hábitos alimenticios difieren tanto de un país a otro también. Por ejemplo, acá le damos muy poca importancia a la fruta. Y en todas partes se insiste que la primera comida, el desayuno, no sé si con eso, es lo más importante también por cuestiones de la microbiota, y que debe ser la fruta, en ayunas y como desayuno. Cosa que aquí nadie lo hace, pero en otros países es impresionante. Lo primero que comen es un plato de fruta. Bien, hay que retornar de nuevo a las verduras y las frutas, ¿sí? Porque mejoran el tipo de bifidobacterias que habitan en el intestino, y hay un eje intestino-cerebro que tiene que ver con mediadores neurológicos que tienen que ver directamente con el estado de ánimo, lo que decís vos, y el bienestar, ¿sí? Tal cual, muchas gracias. El tema con el debo comer, debo no, debo sí, debo no, yo ahí disiento un poco, porque mientras la alimentación sea variada y sea saludable, es como que hay que sentirse cada uno, porque cuando lo hacemos desde el deber, ahí estamos usando solo la cabeza y nos desconectamos del cuerpo. Y esto de la confusión que hay, que como primero, que como después, si hago ayuno intermitente, si no hago, si la cena tiene que ser liviana, si tiene que ser, si tiene que tener fruta, si qué tiene que tener, cuál tiene que ser la comida principal, depende de cada uno, de cómo funcione cada uno, de cómo se siente cada uno, y lo tiene que encontrar cada uno en sí mismo. Porque si entramos en el deber, empezamos desde las obligaciones y a desconectarnos del cuerpo y de las emociones también. Porque si tengo muchas ganas de comer algo a la cena, suponiendo, y lo como, ¿cuál es el problema? Salirnos de conflictuar algo que es fisiológico. Hay 3 cosas que tienen que ver con el sostén de la vida, que es respirar, dormir y alimentarnos. Respirar y dormir, gracias a Dios, suceden solo en algunos de los casos, no en el insomnio. Pero bueno, suponiendo que suceden solos. Comer es un acto deliberado, pero no tiene que ser un problema o una preocupación o que las personas tengamos que dedicar energía extra mental para tener que gestionar algo que tiene que ser muy simple. ¿Sí? Exacto. Comer para vivir, no vivir para comer. Vale, te hago una pregunta desde el Zoom para que no se me enojen. Es cómo conectar y reconocer señales de hambre y saciedad, ya que con tantas dietas hemos perdido un poco lo intuitivo. Estando atento, respirando, escuchándose, como dice ahí, parando. Se recomienda al principio esto de decir, no empezar a comer si tenemos mucho hambre, y en la mitad de la comida, después del primer plato, no servirnos un plato abundante, parar y ver, espera un ratito, tengo hambre, cómo me siento, quizás beber un vaso de agua porque tenía sed. Muchas veces se confunde el hambre con la sed, y después, si tengo hambre, me vuelvo a servir, no me restrinjo. Bien, antes de pasarle el micrófono a la presidenta acá del Colegio Médico, otra que se me va a enojar. Tengo una pregunta. Hablaba usted de generar un plan, de que sea un plan, pero hoy no tenemos tiempo. Muchos pacientes, amigos, colegas, están, no sé si llamarle dieta, pero lo que es el ayuno intermitente. Entonces eso lo ves fabuloso para que vos lo decís, porque en vez de tener 3 planes al día, tenés un solo plan que por ahí te puede generar más comodidad, ¿cierto? Y podés poner en práctica todo lo que vos nos contaste. Entonces acá la pregunta es doble. ¿Qué piensas acerca del ayuno intermitente y qué consideras que habría que hacer para todas estas sensaciones que tenés hasta que vas a comer, cómo las podés paliar? Bien, con el respecto del ayuno intermitente, no está realmente estudiado su efecto a largo plazo sobre
que provoque algo positivo para prevenir las enfermedades que prevalecen en la sociedad hoy. O sea, no tendría efecto preventivo, puede tener algún efecto de comodidad. ¿Qué pasa? El ciclo circadiano, que sería lo que naturalmente nos tendría que determinar la ingesta, en los países del mundo en general, en forma indirecta harían ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque desayunan a lo mejor a las 8 de la mañana y cenan entre las 5 y las 6 de la tarde. O sea que tenés más o menos 14 horas de ayuno. Nosotros, bueno, comemos a las 10, 11 de la noche, en los fines de semana más, entonces en Argentina ya es otro, no sé, otros países están noctámbulos, no sé si hay, España es bastante, pero no abundan. Entonces nosotros tenemos una realidad en particular. ¿Qué pasa con el ayuno cuando es más de 18 horas, te diría? En las pocas horas que quedan, no es fácil cubrir los requerimientos nutricionales porque tenés que comer todos los grupos de alimentos, todo junto en poco tiempo. Entonces, no es fácil, y no es fácil llegar con poco hambre. Entonces, hay mucha voracidad en esas horas. Ahora, si alguien a un ayuno de 16 horas y alguien se acomoda, le resulta práctico y cubre los requerimientos nutricionales, está bien para esa persona. No hay por qué decir que no, que hay que comer 4, 5, 6 veces por día. Antes, con el tema de comer cada 2 horas, ¿qué pasa? La mente estaba todo el tiempo que como después, que como después, que como después. O sea, terminas alimentando la preocupación mental todo el tiempo. Hay gente que es muy ansiosa y el ayuno intermitente le viene de primera, porque dice, bueno, yo ya sé que en esas horas no como y punto, y lo cierro ahí. Y bueno, para esa persona quizás sea funcional hacer ayuno de 16 horas, por ejemplo. Vale. Primero agradecerte, felicitarte por la charla, realmente muy linda, se entendió todo. Creo que también hay mucho de modas y de evolución y que ahora volvemos quizás a como comíamos cuando éramos niños, que no había gaseosas, no había jugos, era todo casero, ¿no? Creo que también es una consulta y que ha cambiado mucho los niños que no quieren desayunar y que antes decíamos, no se pueden ir a la escuela si no desayunan, y ahora ha cambiado, porque si no tienen hambre, ¿por qué van a comer? Muchos decían, si desayuno, tengo ganas de vomitar, me pone nauseoso. Y uno le insistía, no, que hay que comer, que la glucosa, que la energía del cerebro. Y ahora todo cambió, ¿no? Me encantó eso de la culpa, de respirar, de pensar, de salir del televisor para todo y salir del celular. Tenemos que empezar nosotros los adultos para después poder replicarlos con los niños, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes por la invitación. Y esto de los horarios, como es un hábito y queremos que el hábito sea saludable, tener alguna cronicidad con las comidas hacen al hábito, porque si no termina todo siendo desordenado. Por eso se dice tener un plan. Quizás no sea un plan estricto, que sea flexible, pero sí una tendencia de decir, bueno, tales días puedo hacer esto y hago esto, a lo mejor otros días no puedo, pero hago otra cosa en vez de eso, pero siempre tratando de generarlo como hábito, no que sea un esfuerzo orquestarlo y armar esto de llevar la vianda, llevar el tupper, porque no resulta funcional para nadie. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con la última cortita, porque en honor al tiempo, a las 9, no tenemos que ir a comer a hacer el plan, ¿no es cierto, Val? Bueno, una pregunta cortita entonces. Referido a lo que es el estrés y todo eso que hablaste mucho en relación a lo que es comer de más o cosas que no necesitamos, ¿qué recomendaciones das también para la gente que con el estrés laboral y todo se olvida de comer y después no puede mantener, digamos, el control, como decís, porque de repente se da cuenta, porque en ningún momento registró que tenía hambre, pero como que la necesidad del cuerpo la tuvo, se ve, y se le acumuló el hambre, y cuando
de repente llega el momento. Claro, ¿qué recomendación? Bien. A ver, está la tendencia cultural de que hay tiempo para todo, menos para uno. El tiempo para uno tiene que existir para comer, para dormir, para asearnos, para vivir, para divertirnos. Entonces, ese tiempo no puede ser, no tengo tiempo, entonces no como. Tiene que ver con el autocuidado. Que se ponga una alarma al principio. Hasta que se acostumbre. O sea, hasta que empiece al cuerpo a ser consciente que a determinada hora va a empezar a comer. Después, con el tiempo va a empezar a tener hambre a esa hora. Pero el tiempo para el bienestar tiene que estar. Si no, no podemos gestionarnos nosotros mismos. Vivimos para trabajar o para hacer cosas. Esta es la última, de verdad. Bueno. Son dos en una. Sí. Primero, es que es verdad o que es mentira de que comer fruta de cena es malo. Comer una fruta y nada más. Bien, nada es malo ni nada es bueno. Si es malo o bueno, es para vos. Mientras cubres los requerimientos nutricionales y cubras de todos los alimentos, sí. Bueno, y la segunda, bueno, yo soy celíaca. No hago mucho cuidado de mí. Pero nosotros trabajamos en un horario de corrido muchas horas. Y el picoteo es un problema. Y mis galletitas y todo lo que viene para celíaco tiene un grave problema que trae muchísima azúcar. O sea que engordo. No como con harina, pero como un montón de cosas súper también procesadas, hiperprocesadas, porque son compradas, no las puedo hacer, no me salen bien. Y el picoteo, ¿qué puedo cambiar para no comer esas cosas con tanta azúcar? Frutas. Y sí, la fruta. Frutas y frutas secas, sí. Sí. Sí, frutas y frutas secas, sí. Pero bueno, digamos, para el celíaco, para las situaciones patológicas en particular, hay que ver cada persona cómo se puede, digamos, hacer el régimen específico. Pero el picoteo, digamos, no es potestad de los celíacos, el picoteo es universal. ¿Algo más? ¿Sí? Desde mi experiencia propia, yo creí que todos los demás estaban locos, pues yo fui gorda toda la vida, desde que nací. Bien. Nací con 6 kilos y hasta hace 20 días que comencé a usar la Ozempic y estoy generando un hábito que no creía que existía en mí. O sea, desayuno, tengo tiempo para comer, tengo tiempo para desayunar, tengo tiempo para dormir la siesta, tengo tiempo para cocinar. ¿Y dónde estaba todo ese tiempo? Me lo pregunto todos los días. ¿Dónde estaba ese tiempo? Yo no me lo hacía. Yo llegaba a casa a las 2:30 de la tarde y me sentaba a tomar mate. Con galletas, con dulces, con todos los chiches. Churros. Había hecho un pozo acá comprando churros. Y no lo puedo creer que haya generado un hábito en tan poco tiempo. O sea, más allá que sea artificialmente, pero me lo está generando en mí. Yo veo que el cambio que hay es increíble en todos los aspectos. Increíble. Cambiar la alimentación es increíble. Hasta te da energías, hasta te sentís mejor. Yo vivía con dolores de cabeza, pero claro, era porque estaba comiendo mal. Y yo dije, la puta madre, los otros están todos locos. Porque siento, yo pensaba que todos los demás eran locos. Cuando los escuchaba decían, no, yo como 2 galletitas, o yo como fruta, o yo como esto y no como aquello. Y ahora me quiero morir, porque digo, o sea, literalmente me quiero morir porque no puedo creer que yo haya generado un hábito y en tan poco tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Sandra. Muchas gracias, Sandra, por tu testimonio. Pero me parece increíble, increíble generar ese hábito. Yo no creía que existía. Yo he hecho dietas de las que existen y las que no, y las que he inventado yo. Y ninguna me dio resultado. Está bien, esto es una hormona artificial, todos los chiches, todo lo que quieren. Pero para el que fue obeso de toda la vida, esto es como magia. Pero más allá de la medicación que usás,
Los hábitos no tienen que ver con la medicación, es algo que vos hiciste aparte, porque la medicación no te hace el hábito, simplemente esa medicación tiene que ver con la regulación del apetito, te disminuye el apetito, pero vos generaste aparte el hábito como algo personal y propio. Bien. Porque te empezaste a sentir bien. Claro. Entonces te empezaste a sentir bien y te motivas para seguir sintiéndote bien. Sí, así es. ¿Ah? Sí. Ah, María le comió la comisión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Hermosa muchas charla, gracias. Muchas gracias a todos felicitaciones, por venir. gracias a todos. Muchas gracias.